Al final, todos queremos hacer esa petición al Señor. Quiero invitarles a leer en el libro de Génesis, capítulo 26. Vamos a leer el versículo 17 y 18. Y vamos a reflexionar todos de pie, haciendo la lectura en el nombre del Señor. Dice: E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había dado. Dígale al Señor: dame una palabra que no solo me dé conocimiento, sino que me dé entendimiento, de tal manera que yo entienda tus verdades y que esas verdades me den fe para volver a ti. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí ante tu presencia, pidiéndote, Señor, que nos des una palabra que no solo nos dé a conocer tus verdades, sino que tu Espíritu Santo venga y nos haga entender cuál es tu voluntad sobre nuestra vida, y que esa palabra produzca fe en nosotros, que nos haga volver a ti. Amén, gloria a Dios, amén. Muy bien, vamos a pensar un momento sobre volver a la fuente. Y quiero pues quitar tal vez algunas dudas sobre esto, sobre qué es lo que queremos decir cuando hablamos de la fuente. En términos generales, la Biblia, cuando habla de volver a la fuente, se refiere a retornar a Dios. Que retornemos a Jesucristo como la única fuente de vida, como la única fuente de verdad, de sanidad y de salvación. ¿Por qué las personas necesitan volver a la fuente, que es Dios? Porque hay una necesidad innata, podemos decir, en la vida de cualquier ser humano, que tiene que ver con una necesidad espiritual. Independientemente de la religión que una persona profese, lo hace precisamente porque en su interior hay una necesidad que debe ser satisfacida. Por ejemplo, que hay un Dios arriba de él y que ese Dios tiene promesas para él, y por eso la gente de alguna manera busca satisfacer esa necesidad. Entonces, con esto en la mente, quiero ilustrar este regreso a Dios, que es la fuente de vida, usando una partecita de la historia de un patriarca del pueblo de Israel que se llamó Isaac.
Eh, la historia de Isaac, la verdad es que es muy impresionante. El hebreo o como se escribe, o como nosotros podemos leer el nombre Isaac, es Yitzhak, y significa algo simple. Hará reír significa Isaac. Y esto obviamente tiene un trasfondo porque Isaac nace de una manera sobrenatural. Es un hijo dado por Dios. Y ahora alguien dice, entonces los demás no son dados por Dios. Todo ser humano viene a este mundo por la voluntad de Dios. Es Dios que al final decide la vida de una persona, pero estamos usando como ejemplo a Isaac porque la historia de Isaac no solo es su vida, sino tiene que ver con la razón del por qué Dios le da la vida. Y de eso vamos a hablar y por qué Isaac tenía que depender sobre el legado que le había dejado su padre. Y entonces con esto quiero empezar a desarrollar el tema abriendo un caminito con una parte introductoria que quisiera que usted comprendiera. Cuando una persona desea satisfacer una necesidad espiritual, hay dos caminos que él puede tomar, porque hay dos fuentes de las cuales puede beber. Y quiero comentarles que si la persona que anhela satisfacer una necesidad espiritual no conoce la verdadera fuente, entonces puede estar tomando de la fuente equivocada. Porque, ¿por qué razón? Porque el mundo, de acuerdo a los sistemas que usa para manejar la vida, hay un sistema religioso que nosotros debemos conocer. Y ese sistema religioso no tiene que ver con la saciedad espiritual, sino más bien con el desarrollo de un anhelo de las personas de ser importantes, de tal vez tener autoridad, de ser reconocidas. Y debido a eso, entonces el sistema religioso del mundo que trata de satisfacer esa necesidad solo está enfocado en las cuestiones materiales, físicas, sin proveer la mera necesidad que tiene que ver con la vida, con la vida real que Dios quiere darnos. Si tú tomas de esa agua que los sistemas están proveyendo, pues volverás a tener sed, porque la gente es insaciable. Hoy pidió algo, Dios se lo concede, pero no está a gusto. Sigue pidiendo cosas y sigue pidiendo cosas y nunca se sacia, porque pone la mirada
solo en las cuestiones materiales. Hay algo más de eso. Y quien sacia realmente esa necesidad espiritual es Dios, es Jesucristo. Eso le dijo Jesús a la samaritana. Si lees en el Evangelio de Juan capítulo 4 del 13 al 14, ahí vas a leer estas palabras. Respondió Jesús y le dijo a la samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose al pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, mire usted, una cosa es saciar una sed de nuestro cuerpo físico y otra cosa es saciar la sed espiritual. Y cuando alguien sacia su sed espiritual, se le quita la sed para siempre, porque dice que esa agua hace que en él salte una fuente de vida. A ver, diga, fuente de vida. Y vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, depende del agua que bebes, es el agua que das a beber. Y entonces quiero que veamos la primera parte de este mensaje, que es muy sencillito entenderlo. Y si a usted le gusta anotar, anote esta verdad. La prioridad urgente en una necesidad de una persona es la vida. ¿Cuál es la necesidad urgente? Mire, no es el pan, no es el agua, no es la necesidad de ser sano. Lo urgente es la vida. ¿Cuál es lo urgente? La vida. Y si no entendemos cuál es lo urgente, entonces habrán cosas que nos van a distraer para buscar la necesidad urgente que es la vida. Mire, supongamos tú tienes sed, pero ¿cuál es la razón del por qué te urge tomar agua? Porque si no lo haces puedes morir. Entonces no es el agua, es la vida. Si alguien no tiene que comer, ¿por qué le urge comer? No es el alimento, es la vida. Cuando alguien se enferma y quiere sanar, ¿por qué quiere sanar? Pues porque la vida se le escapa. Entonces todo está relacionado con la vida. Y entonces fíjese, la historia de Isaac tiene mucho que enseñarnos con respecto a la vida y de cómo Dios se mueve en la vida de una persona para darle vida, y no solamente en una persona, sino en una familia, en un pueblo, en una iglesia. Y lo que la historia de Isaac nos narra
es sobre cómo Dios se mueve en la vida de una persona para que entonces su poder esté ahí presente, no para darle comida, sino para darle vida. Y cuando Dios decide darle vida a una persona, entonces la bendice con todo lo que necesita. O sea que la vida es un paquete, pues. Ahora miremos un poquito así. No les voy a contar mucho de la historia de Isaac, porque lo que quiero es que darme a entender sobre el mensaje que le quiero transmitir. Mire, Isaac vivía en otro lugar, donde por el pacto que Dios había hecho con Abraham, había sido bendecido de una manera extraordinaria y podríamos decir de una manera muy llamativa. Quiero que sepa que cuando Dios bendice a alguien, la manera en que Dios lo hace es de manera llamativa. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace? Ahora, piense, eso provoca reacciones en los demás. Y eso es lo que le pasó a Isaac. Usted lo puede leer en Génesis 26, 16. Porque fíjese, cuando es bendecido de esta manera por el pacto que Dios había hecho con su padre Abraham, se convirtió en un objeto de envidia de los que vivían a su alrededor. Y debido a eso lo obligaron a salirse de ahí. Por la envidia lo obligaron a salirse de ahí. Y es así como ahora Isaac llega al valle de Gerar, según la historia. Y donde al llegar a ese valle, fíjese, se enfrenta con un problema urgente que resolver. Y el problema no es buscar un lugar donde habitar, sino es buscar fuentes de agua. No es solo donde vivir, sino que donde yo vaya a vivir esté la fuente de vida. El agua representa la fuente de vida. Mire, mucha gente quiere satisfacer ciertas necesidades sin mirar la fuente de vida. Lo que importa en toda esta búsqueda es mirar la fuente de vida. Y entonces Isaac está buscando no solamente el lugar donde establecer a su familia y todo lo que él tenía, sino la fuente de agua. Gloria a Dios. Entonces, quiero que note esta parte. Muchos no se dan cuenta cómo debe ser la vida con respecto a la necesidad primaria y a la necesidad urgente, que a la hora de hacer una búsqueda, ¿qué es lo que debo buscar? Mire, mucha gente busca bienes, no busca la vida. Y perdonen que les hable así. No es que Dios esté en contra de los bienes. ¿Sabía usted que Dios quiere que usted sea muy bendecido? ¿Sí lo sabía? Pero lo que Él quiere es que realmente lo que usted tenga sea una bendición. Porque no es lo mismo tener una casa a que esa casa sea una bendición. No es lo mismo tener un trabajo a que ese trabajo sea una bendición. No es lo mismo tener un negocio que ese negocio sea una bendición. No es lo mismo tener bienes que esos bienes sean una bendición.
Porque cuando Dios bendice a alguien con todo eso, encima de todo está la vida. Gloria a Dios. Entonces fíjese, en medio de toda esta propuesta de vida que el mundo tiene, hay una urgente necesidad que debemos mirar y que es volver a la fuente de vida. Y el único que tiene vida se llama Jesucristo. Usted puede profesar una religión sin Cristo. Y aquí es que Cristo sea la fuente de vida para su vida, para su familia, para sus hijos, para su descendencia, para su liderazgo, para su célula, para la iglesia. Porque de ahí depende la vida de cualquier cristiano, de cualquier discípulo, de cualquier iglesia que esté dispuesta a volver realmente a la fuente de la vida. Entonces no solamente debes buscar dónde, sino buscar la fuente de vida. ¿Cómo ve? ¿Te gustó eso o no? Ahora quiero que vea la segunda verdad de este sermón. El segundo punto. Isaac, para resolver el problema que está enfrentando y para suplir esa necesidad urgente de vida que tiene, vuelve a abrir la fuente de su padre. Los pozos que abrió su padre. Ahora, quiero que vea aquí una gran verdad. Cuando nosotros intentamos, deseamos o buscamos resolver una necesidad, necesitamos resolverla correctamente, no a medias. Y les pongo un ejemplo. Supongamos que alguien tiene la necesidad física, está enfermo y busca sanidad. Para resolver correctamente esa situación, no solamente tienes que buscar ser sano, sino ir a la fuente de vida. Porque no es que sanes ahora, nada más, sino que tomes la vida que Dios tiene para ti. Eso es lo importante. Y la vida que el Señor tiene para nosotros no solo es sanar nuestro cuerpo físico, sino también sanar nuestra alma, sanar nuestra familia y darnos la eternidad a nosotros y también a nuestra familia. Mire, Isaac tiene familias, posesiones, gente a su servicio, muchos animales. Y si no encontraba el agua, la vida tenía un fin. ¿Y qué es lo que hace para enfrentar esta situación? Mire, la lección que Isaac nos enseña es una lección muy sabia. Él no hace una nueva búsqueda de la fuente de agua, sino vuelve a abrir los pozos de agua que su padre había abierto anteriormente.
Si usted lee la Biblia, se da cuenta que una de las cosas que caracterizaban a Isaac es que era un hombre que sabía encontrar las fuentes de agua. Y le cerraban una y él luego abría otra. Y le cerraban esa que abrió y abría otra. Porque, escuche bien, los envidiosos, para no que se oiga muy feo así, ¿verdad? Mejor voy a usar otra palabra. Los filisteos, ¿se oye peor? Híjole, man. Bueno, pero en el caso de Isaac y Abraham eran los filisteos. Y entonces mire, ¿qué hacían los filisteos? Donde Abraham e Isaac se paraban, Dios los bendecía. Y entonces los filisteos se llenaban de envidia, porque ellos trataban de cultivar ahí, ¿qué creen? No les daba nada. Trataban de buscar agua y ¿qué creen? Nada de agua. Y hacían esto y nada, hacían lo otro y nada. Y llega Abraham y se estaciona. Y como esos que saben buscar agua, aquí está la fuente, agua, ahí nomás. La fuente de agua. Y los filisteos corrían, ese es de nosotros. ¿Y sabe qué hacían? Echaban tierra. Aguas con los que echan tierra, ¿eh? Los envidiosos echan tierra para ocultar la fuente. Abraham no se peleaba con ellos. Luego iba otra vez y otra vez aquí. Agua. Hacía. Pero ¿cómo? Otra vez los envidiosos venían. ¿Saben qué hacían? Le echaban tierra. Y luego Abraham se iba para acá, otra vez. E Isaac abrió todos esos pozos que Abraham abrió. Aquí, agua, y otra vez. Y le iban a echar tierra. Mire, cuando tú te mueves bajo la fuente, Él hace brotar agua hasta de las rocas. Cuando tú estás en la fuente, Él produce en el desierto. Hasta los cuervos te dan de comer. Se levante quien se levante. Escúcheme, por favor. Porque no es pelear con los filisteos. Es estar en la fuente. No es en las novedades. No es en lo que el mundo te ofrece, es la fuente. Y por eso mire usted, llega Isaac a ese lugar y no hay agua. Pero dice, aquí mi padre abrió pozos. Están tapados. Debajo está el agua. Nada más que los filisteos le echaron tierra y él va y quitó la tierra. Ahí está el agua. Y otra vez los filisteos. Quédate con ese, hombre. Y ahí va a abrir el otro que abrió su papá. Ahí está el agua. Ahí vienen los filisteos. Otra vez echarle tierra. No, hombre, él va a abrir el otro. Diga gloria a Dios por eso. Ahora, ¿por qué hizo eso Isaac? Porque la sabiduría de este acto es muy clara y obvia. Él se movía bajo un pacto de su padre. Detrás de esto estaba el pacto que Dios había hecho con Abraham. No había tiempo para hacer experimentos y hacer búsquedas. Ya estaba la fuente.
Diga gloria al Señor. ¿Para qué andes buscando? ¿Por qué andas buscando por otros lugares? Buscas expertos, adivinos. Alguien dice, voy a buscar un profeta. ¿Para qué quieres un profeta si en el pacto ya está dicho lo que Dios decidió hacer contigo? Alguien dice, pero a mí nadie me ha hablado, no me ha dado palabra. ¿Y qué importa si en el pacto ya está la promesa para ti? Porque algunos andan todos tristes porque de pronto al predicador se le ocurre decir cosas a alguien y luego los otros dicen, ¿y a mí qué? Y está como el gusanito, a mí nadie me quiere. No, en el pacto está todo. Ahí está la promesa, ahí está la vida eterna, ahí está lo que Dios ya prometió para darte, ahí está todo. Y por eso cuando Isaac se enfrenta a todo esto, ¿qué es lo que hizo? Volver a la fuente que había abierto su padre. Decidió regresar a la fuente. Decide regresar a la fuente. Aunque esté tapada, quítale la tierra. No importa aunque alguien le haya echado tierra. Mire, ahorita el mundo, a través de los filisteos modernos, quieren tapar la fuente. Con ideas, con filosofías, con teología, con secularismo, con métodos, con un montón de cosas. Por ejemplo, te metes a las redes, mire, y ahí encuentra usted una tierrita que están echando los filisteos. Dice, ¿quieres ser sano? Haz esta oración. ¿Cómo ve? ¿Quieres dinero? Haz esta oración. No es la oración que te da dinero. No es la oración que te da sanidad. ¿Quién es la fuente? Hay gente que puede orar mucho y no recibe nada. Repitió tantas oraciones y no recibió nada porque no es la oración. La oración es relación y si tú no tienes relación con la fuente, careces de vida. Gloria a Dios. Isaac volvió a abrir los pozos. Y mire, aquí hay una expresión que me llama la atención porque dice, y los llamó por los nombres que su padre le había dado. ¿Por qué? ¿Acaso no podía ponerle otros nombres? Sí podía. Pero es que los nombres significaban algo. Y para él eso era un mensaje. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hermanos, detrás de todo eso había un pacto sobre una descendencia. ¿Cuál es el llamado de hoy? Volvamos a la fuente. Vuelve a la vida. Aunque muchos han intentado taparla. Aunque tal vez le han echado tierra, no importa. Vuelve a la vida. Jesús es la fuente de vida.
Él es la vida. Y aprende a rendir tu vida a Él. Ofrécete tú a Él. Rinde tu vida, entrega tu vida a Jesús. Entrega todo lo que eres, entrega tu familia, tu trabajo, tu comercio, tu negocio. Entrégalo a Él. Tu profesión, tu oficio. Porque cuando lo haces, Él te va a bendecir. Porque no es lo que tienes, es si lo que tienes tiene la bendición del Señor. Tiene ese sello de bendición de Dios. Porque donde está Dios, mira, te va a prosperar. Y lo va a hacer de una manera llamativa. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y no para decir, mira ese tremendo. No. Es para que la gente vea lo que significa ser bendecido por Dios. Lo que significa estar en la fuente de vida. Aquel blanco que se ve que parece que ya la muerte lo va a llevar, ahora se ve rojito. Sin nada de pintura. Algunos blancos se andan echando pintura para que se vean rojos. No necesita pintura. Es la gloria de Dios. No necesita comer hamburguesa para que esté gordo. La bendición del Señor. Porque es muy diferente, hermano. ¿Cuántos están contentos? Concluyo con esto. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, le hacen el llamado a los hombres, hablando hombres y mujeres, obviamente, que vuelvan a Dios. Acuérdense que en el Génesis dice que Dios hizo al hombre, le hizo a su mujer y lo puso en un huerto que se le llama el paraíso, donde Dios se paseaba junto con el hombre. O sea, Dios convivía con el hombre, vivía con el hombre, estaba con el hombre, bendecía al hombre. Pero vino el diablo con una propuesta distinta y lo sacó del paraíso. Y por eso a partir de ahí, el mensaje de la Biblia es que vuelvas a la fuente de vida. Por eso, mire, Isaac, en coordinación con el libro de los Hechos, nos muestra que cada vez que la iglesia, que las personas, que la gente vuelve a la fuente de vida, es revivida. ¿Qué significa? Vuelve a la vida. A esa vida que Dios le ha dado. Cuando deciden volver a las cosas antiguas, a las de Dios, a los principios divinos,
Entonces las personas vuelven a establecer su relación con Dios. Esta es la clave para tener vida abundante en esta desesperante necesidad. Acuérdate, no es la comida, no es la casa, no es el vestido, no es el agua física, es la vida. Es la vida. Mire, ¿se ha usted preguntado por qué el hombre no anhela morir? ¿Sabía usted que entre los seres humanos el único el que no quiere morir es el hombre? A ver, levante la mano a los que se quieren morir. ¿Qué pasó? ¿No se quiere morir? Ninguno. ¿Usted sí se quiere morir? ¿No? Amén, dicen hermano por ahí. No, ¿por qué cree que el hombre no se quiere morir? Porque hay una necesidad en él de vida. ¿Sí? Le fue sembrado eso aquí. Porque así fue hecho el hombre. Fue hecho para no morir. Está ahí en su naturaleza. Y entonces, ¿por qué muere? Por el pecado. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A darnos vida. Ahora dicen, bueno, y si nos vino a dar vida, ¿por qué nos morimos? Porque Pablo dice que este cuerpo corrupto no puede heredar esa vida hasta que no sea transformado. Por eso la Biblia habla de un tema tan importante que se llama resurrección. Que algunos desconocen ese tema. La resurrección. ¿Y qué es lo que resucita? No el alma. ¿Sabe qué resucita? El cuerpo. ¿Qué es lo que va a resucitar? Esta carne. Pero ahora lo va a hacer incorruptible. Porque es transformado. ¿Y cuándo va a pasar? En el día de la resurrección. La Biblia habla que hay un día en que todos van a resucitar, sean buenos o malos. Y los buenos para vida eterna y los malos para condenación perpetua. ¿Y qué es lo que va a resucitar? No el alma, el cuerpo. ¿Cuándo va a pasar? Pues no sabemos. Pero sucederá. En el ministerio de Jesús y en la antigüedad hubieron muchos que volvieron a la vida después de muertos. Pero hermanos, hay una escena que casi no se ha predicado y nada más lo voy a mencionar, que cuando Jesús murió, dicen que se abrieron los sepulcros y mucha gente que estaba ahí volvió a la vida. Por eso la experiencia que la samaritana tuvo en el pozo con el encuentro de Jesús fue que Dios le ofreció que bebiera del agua de la vida. Yo quiero esa agua, dijo.
Dame de esa agua. Y en una de las grandes fiestas importantes del pueblo judío, en el último gran día de la fiesta, en el capítulo 7 de Juan, dice que Jesús dijo estas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Vea la pregunta, o el llamado más bien: si alguno tiene sed, venga y beba. La samaritana lo hizo y le dijo a Jesús: dame de esa agua. ¿Cuántos quieren pedir esa agua? ¿Cuántos le pueden decir al Señor: dame de esa agua? Dame de esa vida, en otras palabras. Pero ven a la fuente, a Jesús. ¿Quién quiere venir y decirle al Señor: dame de beber? ¿Quién viene? Venga, vamos a orar para eso. Vuelve a la fuente. Vuelve a Jesús. Y no importa la necesidad que tengas, ven a Él. Porque cuando Él te sacia con esa agua de vida, todo se transforma. Todo es diferente. Quiero estar en tu presencia. Venga a Él. Y poderte contemplar. Ven a Jesús. Necesito estar contigo. Solo contigo, Señor, porque tú eres la vida. Necesito adorar. Todo lo demás Yo quiero estar. surge por eso. Quiero estar en tu presencia. Dígale, dígale, dígale. Y poderte contemplar. Él te quiere escuchar, clamar. Necesito estar Necesito. contigo. Necesito adorar. Dígale. Dame de beber. Dame, Señor, de esa agua. De tu mano. Yo quiero volver a esa fuente de agua viva. Dame de Dame, beber. dame. Dame de esa fuente. Necesito más. Dame. Dame de beber. De tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Otra vez. Vamos, vuelva a Quiero Él. estar en tu presencia. No andes buscando por otro lado. En Cristo está la vida. Y poderte Él es la fuente.
Él vino a proveernos de vida eterna, Necesito estar de eternidad, de salud, de bendición. Porque Él es la vida. Necesito adorar. Yo quiero estar en tu presencia. Quiero estar Cuando en tu bebemos de Él, presencia. todo cambia. Todo se Y transforma. poderte contemplar. Todo es diferente. Porque la vida de Él está en nosotros. Necesito estar contigo. Búscalo a Él. Necesito Vamos, vamos, adorar. vamos. Es tiempo de volver a Él, de volver a la fuente.